Hoy estamos hablando de las marchas del 1 de mayo 2025, la convocatoria presidencial del presidente Gustavo Petro como ejemplo para el mundo de lo que Colombia puede ser. ¿Por qué? Porque hace muchos años yo mismo dije que Colombia era un ejemplo para el mundo de qué no ser, como lo es, por ejemplo, el planeta y sus políticas actuales cuando se trata de qué es lo que está pasando con nosotros, con la patria y con el mundo. En ese momento llegan conclusiones fáciles, probablemente inesperadas, pero la verdad es que lo que está pasando y con las manifestaciones públicas que han sucedido hoy, 1 de mayo de 2025, yo no puedo dejar de decir que no estoy sorprendido de ninguna manera con lo que ha pasado hoy en Colombia, Suramérica, uno de los países que está demostrándole a Europa, a los Estados Unidos, a Canadá, al Reino Unido, a Inglaterra y a todos los países organizados de Commonwealth, como se le conoce, la riqueza unida de los países que eran del Reino Unido, que se manifiestan ahora como si fueran reyes cuando no lo son. Auspician guerras en Ucrania, auspician guerras interminables que van a costar 800 billones de dólares para el pueblo europeo. Que, como decían en la modelo, ¿de dónde flores si no hay jardín? ¿De dónde van a sacar 800 billones de pesos para soportar una guerra y mantener al gobierno corrupto ucraniano para que trate de ser un satélite de las guerras proxy que Europa ahora quiere coger con algún signo de dignidad para no quedar como un culo de decir que ahora puede tomarse el mando y decir no necesitamos a los americanos? Vamos a ver cómo funciona eso, porque lo que estamos viendo es que no funciona. Cuando vemos las cosas que suceden alrededor del planeta y las realidades por las que nosotros, en este caso los canadienses, vivimos y existimos, por ejemplo, acaba de ganar la elección del primer ministro, Prime Minister, a liberal, un liberal que no esperábamos que ganara. Sin embargo, el poder corrupto, es decir, usted va a votar y vota con lápiz. Yo tengo muchas cosas que decir en contra del sistema de elección canadiense, que es que ni siquiera un país tercermundista obedece a que usted llegue a votar y tenga que hacer la bienaventuranza de decir voto por él, voto por el otro, pero en lápiz. Eso es imposible de aceptar en una civilización tan avanzada como Canadá, en donde por supuesto cuando usted vota con lápiz, como sucede en Latinoamérica, van a cambiar la votación, la intención de voto de los sufragantes. Eso es una cosa que no se puede permitir, se llama fraude, etcétera, mucho que discutir al respecto. Lo que necesitamos es que el Consejo Nacional Electoral pueda definir en las próximas elecciones qué es lo que va a pasar con las elecciones presidenciales y, por supuesto, la intervención de Naciones Unidas, si es que no está cooptada por Israel y Norteamérica, para que pueda decidir libremente si hubo elecciones justas en 2026 para la nación colombiana. Es obvio hoy, 1 de mayo de 2025, que el pueblo colombiano se manifestó en las urnas, es decir, en presencia de un Estado republicano que pueda representar la voluntad del pueblo, como lo anticipé antes de que esto sucediera en mi programa, por supuesto, como ustedes lo saben, en Reacción a Hoy, como parte del proyecto mundial Vía Afuera, y era que se llamara un referendo o alguna situación así. ¿Por qué menciono esto? Porque Colombia en este momento está siendo ejemplo para el mundo de lo que tiene que pasar en Alemania, en Europa, en los 27 países que constituyen la Unión Europea, como lo ha planteado Víctor Orbán, pero obviamente sin su alianza con el primer ministro israelí.
Así las cosas, yo creo que hoy 1 de mayo estoy con el presidente Petro, con la Unión. Me parece que su discurso se quedó corto con las realidades que debería haber representado, debió haber escrito algo superior. Sin embargo, las cosas que dijo, pues por supuesto que son válidas, pero no incluyeron en los 12 puntos la reforma a la justicia, como sí lo hizo México, y me parece que eso es supremamente importante, y que la ausencia de esa pregunta, como es decir, que se haya elegido por oposición de un magistrado de la alta corte para decir que no, la primera nominada para ser fiscal no es aceptada por nosotros, de modo que pongamos a la segunda candidata. Ese tipo de corrupción tiene que acabarse, y creo que, como se lo dije a palabras mayores y a otras personas que nunca responden, que debió haber sido incluida. Incluso le dije a la presidencia de la República. En fin, debo tener tan pocos suscriptores y tan pocas visiones que... En fin. El punto es, estoy con la marcha desde Canadá. Estoy con la marcha por la transformación del pueblo colombiano y por el 1 de mayo, que es la fecha oficial de las revoluciones mundiales y las conquistas sociales de las uniones y los sindicatos, de la gente que se unió para decir: oiga, hermano, estamos mamados de que nos abusen los derechos laborales. Existen alrededor del mundo derechos constitucionales. Nosotros, los que somos técnicos industriales, que mantenemos su buena vida, malditos desagradecidos allá en Colombia, porque aquí en Canadá nos respetan y nos quieren. Nosotros, los soldadores, que hacemos posibles que los puentes puedan ustedes cruzarlos todos los días de su vida hasta que se mueran, y sus hijos y los hijos de sus hijos, y se mantienen bien. Pero somos nosotros, los soldadores, que mantenemos las líneas de petróleo, porque yo soy soldador calificado de estructura y tubería. Así que no me vengan a hablar con cuentos. La transformación y los derechos civiles y de los trabajadores deben ser aprobadas, como la reforma a la salud. Países como este, donde yo vengo, te estoy hablando, tienen esos derechos constitucionales como básicos, como inviolables, para que vengan estos desgraciados que se ganan 50 millones de pesos a decir lo contrario. Es una ofensa contra la Constitución y contra los derechos civiles y humanitarios y de los trabajadores en cualquier parte del mundo. El senador Arias hablaba esta mañana en alguna entrevista acerca de la historia que personas como yo conocemos bien. Aquí podemos decir Mother Jones, etcétera. Cómo los sindicatos de los negros empezaron a formarse y cómo fueron masacrados. Las torturas a las que fueron no merecedores de los Rockefeller, etcétera. Cuando se empezaron a formar los sindicatos, Henry Ford, etcétera. Estoy de acuerdo con el senador Arias. Hoy, 1 de mayo, participo de la explosión social que el gobierno colombiano, para ejemplo del mundo, pueda demostrar, como lo hizo, que es decir, todos los colombianos necesitamos una democracia más directa, la exigimos, y nosotros somos quienes la representamos, no los congresistas que se oponen a todas las entidades de gobierno para que puedan hacer y desarrollar cosas que nosotros aquí en Canadá tenemos como técnicos industriales, sea petróleo, industria, mantenimiento de la infraestructura que ustedes disfrutan aquí en Canadá y allá en Colombia, para que vengan a decirnos que no a los derechos. Desde que yo era aprendiz me ganaba $22 al día.
de aprendiz, tenía derecho a horas fuera de las 8 horas, eran consideradas sábados y domingos, tenían diferentes cargos, es decir, ganaba más tiempo y medio los sábados, doble tiempo los domingos. Si era doble festivo, triple beneficio. Así que otro perro con ese hueso, desgraciados congresistas. Estoy de acuerdo con el presidente Gustavo Petro. Por supuesto que comparto la ilustración que ha querido hacer Carolina Corcho, la doctora Carolina Corcho, en su expresión y en su buena voluntad de ser presidenta, quiero yo, de la próxima República de Colombia, y desearle al presidente Petro descanso, paz en sus años, para que pueda pasarlos con su familia. Un líder que ojalá viva lo suficiente para representar gobiernos democráticos que los europeos deben en este momento empezar a representar con las revoluciones públicas que el gobierno de Gustavo Petro ha representado para nosotros, para la patria y para el mundo, hermano. This is for all Europeans to imitate. This is for all Europeans, United Kingdom to imitate. Germany, all the 27 countries. Otherwise, forget about it. I'm going to show you why. Primero de mayo. Colombia, patria mía, te llevo con amor en mi corazón, creo en tu destino y espero verte siempre en grande, respetada y libre. Me parece que el discurso de Gustavo Petro fue un poco suave con respecto a sus enemigos, que son demoníacos y que están ampliando su influencia alrededor del mundo. Pero gracias, Gustavo Petro, porque su influencia y su poder seguramente van a alcanzar la conciencia europea, en donde ellos puedan tomar determinaciones a favor de sus propios pueblos, porque incluso ellos están sometidos a un colonialismo judío del que aparentemente nadie puede protestar. Gracias, Colombia, por ser uno de los países que ha dicho, como Irlanda, como Sudáfrica, no más con el Estado genocida de Israel, aunque los grandes poderes cristianos, católicos, evangélicos se opongan a eso. Por nosotros, por la patria, por el mundo. Hasta un próximo encuentro en Reacciona Hoy como parte del proyecto mundial Vía Afuera. Este es el segmento que hablé con mi padre, de padre a hijo. Bye, hasta pronto.